Entonces, repito, dentro del módulo 2 vimos el subproceso de reclutamiento, selección, contratación, luego vimos las entrevistas conductuales y hoy vamos a hablar acerca de los riesgos que se presentan en la contratación de personal o de talento humano. Son muchos riesgos, evidentemente, son riesgos. Y como evidentemente pues no tenemos esa varita mágica, ¿verdad? Para saber con antelación qué pudiese estar pasando una vez contratada una persona, pues hay que asumir riesgos. Sin embargo, la idea es que estos riesgos que vayamos a asumir tengamos suficiente información del riesgo, de la característica del riesgo, de la posibilidad de ocurrencia, o mejor dicho, la factibilidad de ocurrencia inmediata y, por supuesto, el nivel de impacto o afectación que puede generar para nosotros que ese riesgo se haga presente. Cuando nosotros hablamos de riesgo en la contratación de personal, en su mayoría, y por experiencia, se deben a una de las principales causas son los procesos, es decir, los procesos que la organización maneja y que de alguna manera pues conlleva al Departamento de Recursos Humanos a incurrir o a caer en este tipo de vicios que se convierte entonces en un riesgo. El hecho de que sea un riesgo no significa que va a ocurrir un desastre. Es un riesgo, es decir, puede ser que salga bien librado de esta situación, como puede ser que haciendo mi mejor esfuerzo en el camino se presente alguna desviación. Entonces, eh, por eso se llama riesgo, ¿verdad? Un riesgo es un evento que de hacerse presente y dependiendo de su magnitud y sus características nos puede afectar la operación del negocio. Y en este caso, nuestros procesos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, digamos que para irlo enfocando de una forma procedimental o paso a paso, una de las principales actividades que debe tener recursos humanos ya elaborado, ya trabajado e incluso ir actualizando periódicamente son los riesgos a los cuales está expuesto el departamento referido a la contratación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros como recursos humanos no tenemos esa cultura de documentar potenciales riesgos que se pueden hacer presentes, pueden afectar la operación al momento de contratar a una persona, entonces estamos así como en 3 y 2, ¿verdad? O sea, puede ocurrir algo positivo como puede ocurrir algo negativo. Entonces, yo les he creado una herramienta, lo que hemos llamado la matriz. Esta matriz lo que busca es dejar constancia, dejar documentado cuáles son esos posibles riesgos que se puede ver o con los que se puede enfrentar o abordar una organización o un departamento de recursos humanos si la contratación carece de algunos elementos de vicio o si obedece a ciertos niveles impositivos que me obligan a hacerlo así, donde no se toma en cuenta el riesgo. Esa es otra. Esta es otra de tantas razones por las que podemos decir que recursos humanos se debe convertir en un socio, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán que en la primera clase yo le hablaba de que para convertirnos en ese socio estratégico de la organización, había que hacer algunas cosas, cosas que no se hacían de la noche a la mañana, pero que con un plan de trabajo se podía ir construyendo. Entonces yo les hablaba del proceso, por ejemplo, de reclutamiento, selección, contratación, el proceso de remuneración y beneficios e incentivos. Le hablaba del proceso de capacitación, del proceso de desarrollo,
le hablaba del proceso de inventario de competencias y mapa de competencias, le hablaba del proceso de evaluación del desempeño, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí también cabe este proceso de documentar los potenciales riesgos a los que nos veríamos enfrentados si llevamos a cabo una contratación sin tomar en cuenta estos elementos que hemos llamado riesgos, ¿verdad? Por lo tanto, es una tarea que hay que desarrollar en el área de recursos humanos. Yo en esta matriz he colocado varios, evidentemente, no hay todos. De hecho, hay algunos que los he dejado en blanco a manera que les sirva a ustedes de ejercicios, ¿verdad? Yo coloqué 13, sí, 13 riesgos potenciales, 13. Documenté algunos de manera completa, otros lo dejé a medias para que ustedes lo practiquen. Y como les decía, bueno, lo que queremos ver esta tarde es eso, ¿verdad? Entonces, primero que nada, vamos a ver qué contiene la matriz, ¿verdad? La matriz contiene, lo primero que nos presenta, bueno, es el ítem, ¿no? Vamos a enumerarlo, pero luego viene el nombre del riesgo. Así como, perdón, así como nosotros identificamos un indicador, ¿verdad? Un indicador clave de desempeño, un KPI, así como le damos un nombre. Igualmente le debemos dar un nombre al riesgo. Pero asimismo, ese riesgo, hay que darle una descripción, es decir, comprender qué significa ese riesgo para nosotros. Eso es lo que llamamos descripción del riesgo, el tercer campo que ven ahí. El cuarto campo lo hemos llamado nivel de criticidad. ¿Por qué lo hemos llamado nivel de criticidad? Porque todos los riesgos no tienen el mismo nivel de impacto. Entonces lo hemos denominado alto, medio y bajo, o como quieran, bajo, medio y alto. Nosotros, dependiendo de la naturaleza del riesgo, cómo se haya presentado, o cómo pudiese afectarnos en caso que se presente, ¿verdad? Porque algunas veces, mejor dicho, esto lo estamos trabajando para que no se presente. Es decir, vamos a tener esta matriz y decir, en caso de que se pueda presentar, primero vamos a tener esta herramienta que nos va a ayudar a minimizar eso, ¿verdad? Entonces, el nivel puede ser bajo, medio o alto. Eso va a depender repito, de la criticidad a la cual obedezca este riesgo. Igualmente, entonces tenemos las posibles consecuencias. Es decir, aquí estamos hablando de la afectación, del problema, del daño, del impacto que me va a generar a la organización en caso de que este riesgo lo pasemos por alto. Por eso hablamos de posibles consecuencias. Cuando decimos en el campo siguiente fase, nos estamos refiriendo a los procesos, porque recuerden que esto está dentro de reclutamiento, selección y contratación. O sea, estos riesgos que vamos a trabajar hoy pueden estar en reclutamiento, pueden estar en selección o pueden estar en contratación. Entonces, a esas fases se refiere. El siguiente elemento, el número 7, habla de control existente, es decir, si nosotros como organización o como departamento tenemos un control previo, precisamente que nos ayude a minimizar que este riesgo se nos pase por alto, ¿verdad? Luego vienen las acciones, es decir, ¿qué debemos hacer para que si nos dimos cuenta que estamos ante la presencia de un potencial riesgo, qué hacer para minimizar y neutralizar esto, ¿verdad? Ese sería el tema de acciones. Luego vendría el área responsable, es decir, recuérdense que no necesariamente el responsable siempre va a ser recursos humanos. Es posible que la causa venga de otra unidad. Entonces aquí vamos a documentar quién o quiénes son los responsables de que este riesgo nos pueda afectar.
igual no vamos a colocar nombre de persona, sino el nombre de la unidad o el departamento. Es decir, porque si hablamos de una persona, posiblemente estamos diciendo que esa persona es la responsable causante y posiblemente no, tal vez es el responsable del área y por ende responde a la situación. Y finalmente, un indicador o indicadores que nos permitan, pues de alguna manera, ir midiendo el comportamiento de esta situación. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, vamos a explicarlo de manera completa para que ustedes vayan sintonizándose con esta matriz. En el ítem número 1 tenemos un riesgo al cual le hemos dado el nombre descripción del cargo desactualizado. Es decir, no olvide la matriz de riesgo cuando vamos a contratar personas. Entonces, hemos identificado un riesgo que se llama que si yo pretendo contratar a un personal nuevo, a 1, a 2, a 3, a N, pero tengo el descriptor del cargo o la descripción del cargo o el descriptor del puesto desactualizado, eso se me convierte en un riesgo por lo siguiente, ¿verdad? Dice la descripción del riesgo. La descripción del cargo actual no se compagina con las actividades y responsabilidades y exigencias del cargo. Es decir, que posiblemente yo salgo al mercado externo a buscar a una persona o a buscar candidatos, mejor dicho, para que entren a la fase de selección y hagan todo su proceso de pruebas, análisis, etcétera, con base a un cargo que no es lo que quiere la empresa o la organización. Y si yo sigo en ese proceso y resulta que contrato a alguien cuando esté contratado y comience a trabajar, va a haber una divergencia entre lo que esta persona posee como competencia, puesto que buscamos al candidato con base a un descriptor del cargo y en la realidad las exigencias son otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona no va a ser productiva. Esta persona no va a dar la talla porque se hizo una búsqueda con base a un cargo desactualizado, con base a una descripción del cargo desactualizada. Si seguimos revisando la matriz, entonces, nivel de criticidad, esto es un nivel alto, porque es de alto impacto intentar incorporar a alguien en la organización cuando no tenemos la última versión actualizada de lo que dice el descriptor del puesto. Por lo tanto, esa descripción del cargo, insisto, no se va a compaginar con la realidad que le van a exigir a esa persona cuando llegue a la posición obtenida. Posibles consecuencias, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias dentro de muchas de contratar a alguien, pero que nuestra base de datos, nuestro descriptor del cargo no esté actualizado? Bueno, uno va a ser deficiencia en la ejecución de los procesos, es decir, esta persona no va a dar lo mejor de sí porque no es porque sea mal trabajador, es que seleccionamos y contratamos a alguien con un perfil distinto o por debajo de lo esperado por la organización. Por lo tanto, lo más probable es que no sea del todo efectivo, eficaz y eficiente en el desempeño de sus funciones. Esa es una posible consecuencia. ¿Y qué pasa cuando una persona no es efectiva en sus responsabilidades o en sus asignaciones? No cumple con lo que se le encomienda. Y si no cumple, entonces está afectando las metas de la organización, puesto que no está aportando el valor suficiente para alcanzar esas metas. Lastimosamente, pues ya se perdió tiempo en todo el proceso de reclutamiento, selección, contratación, se invirtió un tiempo valioso, se utilizaron recursos varios, entre ellos humanos y por supuesto presupuesto, dinero, para tener que volver nuevamente a hacer la búsqueda sin antes no haber actualizado esa descripción, ¿verdad? Por eso yo les decía, cuando estábamos viendo por primera vez su proceso de reclutamiento, selección y contratación, que una vez que el gerente de línea le hace la solicitud al gerente de recursos humanos sobre la necesidad de contratar a una persona nueva,
el gerente de recursos humanos lo primero que hace, además de conversar con el cliente, es rescatar o tener a la mano la descripción del cargo y validar que esto es lo que va a hacer la persona, lo que dice acá. Porque si no es y existe la posibilidad de actualizarlo, entonces primero lo actualizamos y después es que vamos al proceso de reclutamiento, selección y contratación. Entonces ahí tienen una posible consecuencia cuando buscamos a alguien y el cargo no está actualizado. Otra, baja calidad de los productos y o servicios, es decir, lo que entrega, lo que logra entregar no va a tener la calidad adecuada. Porque recuérdense que la base es que contratamos a alguien que tal vez es una persona responsable, pero no tiene las competencias suficientes. Y tercero, incumplimiento de los objetivos asignados. Por supuesto que los va a incumplir, puesto que sus capacidades, sus competencias, todos esos conocimientos, habilidades y destreza no están a la altura de lo que exige el cargo. Entonces, fíjense que esto incluso lleva a otro tipo de situaciones. Entonces, una de las cosas que puede pasar aquí es que el gerente de línea critique la capacidad de recursos humanos. Es decir, critique que le está entregando personal nuevo no capaz. Y aquí hay que estar claro que, que, que recursos humanos es el responsable de liderar la actualización de la descripción del cargo en conjunto con el gerente de línea. ¿Por qué? ¿Por qué en conjunto con el gerente de línea? Porque el gerente de línea es el que convive en el día a día con el trabajador, es el que conoce de los posibles cambios que amerita el puesto de trabajo. Entonces, recursos humanos va a fungir como asesor de revisar que estas nuevas actividades, tareas, asignaciones, procesos, no entren en la categoría de sobrecarga o de sobrecarga laboral. Y además de eso, bueno, va a hacer la documentación. Pero digamos que ambos tienen un nivel de responsabilidad acá. ¿Okay? Cuando dice fase, dice previa a los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Es decir, antes de reclutar, seleccionar y contratar, lo primero que debemos tener claro es que todo ingreso, eso debería ser una política, todo ingreso perdón, todo ingreso de un personal nuevo amerita una validación o una actualización previa o una revisión previa del escritor del puesto o la descripción del cargo. Entonces, en esa fase está, es decir, antes de hacer algo, vamos a validar que esté actualizado. Control existente, bueno, aquí dice seguimiento y revisión al indicador de cumplimiento, verificando el alcance de los objetivos. Es decir, ustedes incluso me lo han preguntado, cada cuánto tiempo hay que actualizar las descripciones del cargo. No hay una norma, no hay una periodicidad que diga cada tanto tiempo. Es así como la nómina de pago, o sea, cada 15 y cada 30 las personas cobran, ¿verdad? Por lo general, la mayoría. Pero el descriptor del puesto, la descripción del cargo, lo que normalmente se hace es, dependiendo de la dimensión, de la magnitud, de la dinámica de la empresa o de la organización, entonces una vez al año normalmente revisamos algunos puestos claves que suponemos que por la naturaleza de la organización pudiese ameritar una revisión y un ajuste. Pero no es que todos los años hay que actualizar todos los cargos, sino aquellos que, de acuerdo a nuestra percepción, e insisto, a la dinámica de la organización, sean susceptibles a cambio. ¿Okay? Salvo unas particularidades que un gerente de línea me pueda pedir. Me puede decir, mire, yo tengo un grupo de trabajadores que por la dinámica de la empresa, por el crecimiento, etcétera, eh, me veo la necesidad de asignarles algunas tareas. Algunas son continuas, otras son esporádicas.
Entonces yo requiero que tú como asesor y experto en el tema de descripción del puesto, del cargo, hagas una revisión y de ser necesario, hagas una actualización. Entonces, una de las asesorías que hace en ese caso recursos humanos es, como el gerente le dijo, dada la dinámica del departamento que ha crecido, están haciendo otras cosas aparte de las que ya hacían, entonces recursos humanos se va a encargar de identificar que ahí no haya sobrecarga. Porque una cosa es que yo sé hacer el trabajo adicional que me están asignando y otra cosa es que como yo soy un buen trabajador, un experto, yo lo hago en el tiempo, pero representa una sobrecarga. ¿Por qué? Porque el tiempo promedio dice que esta actividad se hace en tanto tiempo y yo la hago en menos tiempo porque, bueno, no sé, soy rápido, etcétera. Entonces, eso puede ser el principio de una sobrecarga, ¿verdad? Por eso es que los descriptores del puesto, el descriptor del cargo, antes de hacer eh, la descripción del cargo, primero se hace un análisis del cargo. Y en el análisis del cargo nosotros hacemos suposiciones de cuáles son las tareas o actividades que pudiese hacer el ocupante de este puesto, en qué tiempo las debería hacer, que conlleve un elemento de calidad y cuándo sobrepasa el nivel básico para convertirse en una sobrecarga. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las acciones para nosotros pues minimizar este riesgo? Bueno, una es actualizar la información que alimenta al indicador, ¿verdad? Es decir, si el indicador, si el control es seguimiento y revisión al indicador de cumplimiento verificando alcance de objetivo, entonces yo voy a actualizar la información que alimenta ese indicador para saber si realmente se está alcanzando el objetivo de hacer una contratación sin riesgo. Luego dice, realizar seguimiento de los objetivos asignados y alcanzados. Es decir, si yo le asigno a la persona una actividad, yo debo revisar y seguir, dar seguimiento de que se están alcanzando los objetivos asignados con criterios de calidad. Y la tercera, realizar seguimiento con clientes internos y o externos. Es decir, que podamos comprobar que se están alcanzando los objetivos en términos de calidad y cantidad, ¿verdad? El área responsable va a ser la gerencia de línea y la gerencia de recursos humanos, por lo que decía. Ambos tienen una participación activa en este proceso. Y un indicador sería, para ver cómo estamos, número de cargos actualizados a la fecha. Es decir, que lo que acabo de decirle, o sea, no vamos a actualizarlos todos. Se pueden actualizar todos dado una necesidad. Pero como estamos en un proceso en donde vamos a pensar que la organización tiene un orden, entonces nosotros nos vamos a enfocar en aquellos cargos, vamos a decirlo así, que por su naturaleza, su impacto, su importancia en la organización, amerita que no haya una desviación, como por ejemplo una desactualización. Entonces, con una información como esta, nosotros, cada vez que vayamos a hacer una búsqueda, ¿verdad? Uno de los elementos que vamos a ver es, como riesgo, ¿está actualizada la descripción del cargo? Si la respuesta es sí, perfecto, damos continuidad a nuestro proceso que ya habíamos estudiado previamente. Si determinamos que hay una desviación en la descripción del cargo, entonces podemos, digamos, a través de una matriz como esta, poder guiarnos y en cuanto a las acciones que vamos a tomar en cuenta o vamos a desarrollar para que, digamos, corregir esta desviación. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de descripción del cargo desactualizado. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Proceso de reclutamiento inadecuado. Voy a cerrar acá solamente para tenerla. Ahí está. Proceso de reclutamiento inadecuado. Entonces, lo primero que tenemos que definir, ¿verdad? Descripción del riesgo.
El riesgo se llama proceso de reclutamiento inadecuado, pero eso puede decir mucho para cualquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, inadecuado puede ser una cosa u otra. Entonces, vamos a ver qué significa en nuestro ejemplo inadecuado. Entonces, aquí dice en la descripción. En la descripción dice, no se dispone de una política de reclutamiento que se oriente a identificar el talento humano idóneo que necesita la organización. Es decir, le dejamos todo a recursos humanos. Necesito que me contrates un profesional así y asumimos pues que recursos humanos no requiere de nosotros como gerencias de línea. Y es falso, ¿verdad? Sí requiere de la participación y el trabajo en equipo con las gerencias de línea. Nivel de criticidad podemos llamarlo alto, porque estamos ante un proceso de reclutamiento donde no hay políticas. Es decir, que cada quien recluta como quiere. Entonces, ¿cuáles son las posibles consecuencias de reclutar sin tener políticas que nos permite identificar la idoneidad de lo que requiere la organización? Bueno, una es esfuerzos del proceso que no garantizan resultados adecuados. Es decir, vamos a invertir tiempo, recursos y ciertos esfuerzos, pero no hay nada que nos dé cierto nivel de garantía que estamos en la línea, perdón, de alcanzar ese perfil idóneo, como lo hemos llamado, ¿verdad? Otra consecuencia, inversión de tiempo y variables económicas que no garantizan el resultado adecuado. Por supuesto, lo acabo de decir, cuando nosotros estamos en un proceso de reclutamiento, selección y contratación, invertimos tiempo, esfuerzo en actividades, recursos, papelería, actividades, energía y por supuesto dinero, presupuesto, ¿verdad? Entonces, haciendo una búsqueda donde no tengamos una política que diga cómo hacerlo, posiblemente la inversión que estamos haciendo se puede ver afectada. Otro, no disponer de información clara y precisa sobre el requerimiento demandado por la gerencia de línea. Es decir, una cosa es que a mí me digan, contrátame un contador, a otra cosa que me diga, yo quiero un contador, pero lo quisiera un nivel, tal vez, vamos a llamarlo, quisiera un nivel semi-senior, me gustaría que esta persona tuviera experiencia en tal cosa, ¿verdad? Entonces yo luego compagino o complemento esto con la descripción del cargo y entonces puedo asesorar al gerente de línea y decirle, tú no requieres un semi-senior, sino un senior, o tú requieres un semi-senior, pero con experiencia en esto, y esto pudiese afectar el paquete salarial porque ya estamos exigiendo un nivel algo más avanzado a lo que esta descripción define para este puesto. Eso no significa que lo que pide el gerente no sea válido. Ahí es donde entra la sabiduría del área de recursos humanos en asesorar, ¿verdad? 4, poca efectividad en el diseño del aviso de prensa para promocionar la vacante, porque si yo no tengo una política de reclutamiento, yo puedo escribir en el aviso lo que yo quiera, hasta puedo colocar el salario si quiero, o puedo ser bien ambiguo y no captar ¿se acuerdan de la técnica AIDA, verdad? Que sea atractivo, que despierte el interés, que genere el deseo y que lleve a la acción. Tal vez nada de eso sucede. Y finalmente, un número 5, canales de reclutamiento deficiente o fuera de contexto. Es decir, que posiblemente me estoy yendo por un canal no adecuado porque yo no tengo una política. No se olviden que una política, ¿verdad? Es un documento oficial que determina una serie de reglas, de acciones que deben ser de fiel cumplimiento por parte de la organización. Entonces, una política que, por ejemplo, diga, las vacantes se publican en, en uno o dos medios impresos de prensa más leídos en el país o en la ciudad, al menos en una red social y internamente en la organización.
Eso es una política. Entonces el aviso de lo que llamamos el aviso de prensa, yo sé que lo tengo que colocar en tres medios distintos. Prensa, redes sociales e interno. Eso es una política, ¿verdad? Entonces, si yo decido colocarlo en el periódico tal y es de baja circulación, por lo tanto va a llegar a pocas personas interesadas. ¿Okay? Por eso habla de canales de reclutamiento deficiente o fuera de contexto. ¿En qué fase, a qué fase comprende o en qué fase está comprendido este proceso en reclutamiento? Es decir, no se olviden, ¿dónde inicia el reclutamiento? Eso lo estudiábamos y decíamos. El reclutamiento inicia con una necesidad del gerente de línea. Este se comunica de acuerdo a ciertas políticas o lineamientos de la organización con la gerencia de recursos humanos, bien sea por correo, bien sea personal, bien sea por un proceso que podemos llamar requisición, y le manifiesta su necesidad de contratar a alguien. Ahí el gerente de recursos humanos apela a la descripción del cargo y a validar con el cliente qué es realmente lo que desea, ¿verdad? Por eso, si el proceso de reclutamiento es inadecuado, la fase de reclutamiento. Control existente. Debería existir una revisión periódica de la o las políticas de reclutamiento de talento humano. Deberían haber políticas. No quiero decir con esto que recursos humanos debe estar siempre supeditado a todo, no, pero es que las políticas son una guía para nosotros. Las políticas son guías. Entonces, si yo sé que la política dice, no importa el tipo de vacante, pero todas deben ser publicadas en la prensa escrita, llámese la prensa A y la prensa B, en la red social A, B o C, al menos en una, e internamente, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, no tengo que inventar. Esa va a ser mi acción. ¿Okay? Entonces, el control debería ser que recursos humanos, porque resulta que recursos humanos es el promotor de estas políticas. Es el promotor y posiblemente tenga más información para darse cuenta en qué momento la política debe ser actualizada. Acciones. ¿Cuáles serían las acciones que deberían generarse? Bueno, revisar periódicamente la política de reclutamiento, ya lo acabamos de decir. Esa periodicidad, al igual que el tema de actualizar la descripción del cargo, no hay una fecha, una periodicidad establecida. Eso va a depender de las organizaciones, del tamaño, del número de políticas, del impacto. Mire, no es igual una política, ¿verdad? No es igual una política para reclutar. Vamos a llamarlo, ustedes lo llaman acá ordenanza, creo. Eso en mi país se le llama mensajero interno, o sea, que hace actividades de llevar y traer cosas en el edificio o incluso fuera de la oficina. Creo que aquí lo llaman ordenanza. No es igual contratar una ordenanza, no es igual, que contratar un policía. No es igual. Las políticas son distintas. Las políticas son distintas. Por eso hablamos de revisar periódicamente la política de reclutamiento. Ahora, si nosotros tenemos una base de datos, ¿se acuerdan el subproceso 6, auditoría de recursos humanos, que está conformado por la base de datos y el sistema de información administrativo? Si yo tengo una base de datos con todos, llámese el inventario de competencia, el mapa de competencia y todos los descriptores de cargo, descriptores de puestos, entonces yo voy a poder determinar qué cargos están asociados a una política muy particular y qué tipo de tratamiento se debe dar. Por eso se pide revisar la política periódicamente. Número 2 dice, entrenar a los gerentes de línea en cuanto a la comprensión de la descripción del cargo. Hay gerentes de línea que saben lo que hace y lo que debe hacer el trabajador, pero no tienen una comprensión a nivel procedimental de un descriptor del cargo o el descriptor del puesto.
explicar por qué y cómo es eso. Ustedes saben que el descriptor del cargo, la descripción del cargo, parte inicialmente, es un documento, ¿verdad? Oficial igual, de la organización. Es un documento oficial que inicia con el nombre del cargo. El nombre del cargo, no el ocupante del cargo. Yo como recursos humanos, yo puedo tener en otra base de datos quién ocupa el cargo, gerente de servicio, por ejemplo. Pero cuando voy a describir el cargo, no describo al gerente de servicio, describo gerencia de servicios. O sea, no describo al sujeto de la organización, que es el cargo. El ocupante actual es otra cosa, eso puede ser temporal, ¿verdad? Entonces, parto del nombre del cargo. Luego, ese cargo debe tener una descripción. O sea, así como acá vemos que hay descripción del riesgo, ¿verdad? Aquí está descripción del riesgo. Entonces, yo igual debo tener una descripción del cargo. O sea, qué es, para qué sirve, por qué existe, etc. Además de eso, se describen las actividades principales que debe realizar o llevar a cabo el ocupante de ese cargo. Asimismo, algunas actividades, digamos, de carácter secundario. Igualmente, debe tener una descripción de las características a nivel de experticia, conocimientos, habilidades, destrezas que debe manejar el ocupante de ese cargo, llámese procesos, métodos, técnicas, herramientas, tecnologías, normas, etcétera, ¿verdad? Y normalmente tiene una descripción donde se deja claro el nivel o el tipo de, digámoslo, formación o habilidades o conocimientos o destrezas u oficios que debe tener el dominio esta persona para ocupar esta posición. ¿Verdad? Ok. Entonces, cuando yo digo que muchos gerentes no comprenden esto, es porque se les olvida que ese descriptor es la base para evaluar el desempeño de la persona y que está allí de manera objetiva y procedimental. Y que es ahí donde el gerente de línea debe apartar un poco lo emocional y lo subjetivo y ser más racional con base a lo que pide el cargo. No es igual para un gerente que una persona llegó tarde y cumplió con su trabajo del día. Hay otro que lo puede ver, llegó tarde, pero cumplió. No le voy a dar tanta importancia a que llegó tarde, le voy a dar más importancia a que cumplió hoy con todas sus tareas, con los niveles y criterios de calidad que exige el puesto. Hay unos que aunque tú llegas tarde y cumpliste, es más importante para él, tú llegaste tarde. Entonces, eso no lo dice la descripción del cargo. O sea, el descriptor del cargo puede tener el horario, pero no dice qué debes hacer o pensar, razonar o decidir si llegas tarde o no. Entonces, es una cuestión de comprender que lo que está allí no está en piedra, que va a variar. O sea, ningún descriptor del cargo la gente lo cumple al 100%, porque hay situaciones, hay circunstancias que pueden hacer cambiar una cosa en comparación con otra estando en una situación normal. Por eso, pues hay días de días, ¿verdad? No todo es color de rosa y no todo siempre es problema. Entonces, los gerentes deben comprender qué significa el descriptor del cargo. Tercero, definir plantillas guía para la elaboración de los avisos de prensa y o divulgación de vacantes. Hay organizaciones, yo conozco aquí organizaciones en El Salvador, que ya tienen preelaborado para diferentes cargos el aviso y solamente se limitan a rellenar algún dato muy particular. Por ejemplo, dice
un aviso de prensa para un contador junior, un contador semisenior y un contador senior. El esquema, lo que uno llama el esqueleto o el cuerpo del aviso es muy parecido, pero dependiendo del nivel de complejidad de la búsqueda, se le hacen algunos ajustes. Entonces, eso puede ayudar a que, pues, sirva de guía o parte de una política para hacer búsquedas a través de medios de divulgación. Y el cuarto dice disponer de medios alternos de reclutamiento, por ejemplo, escuelas de negocios, revistas especializadas, contactos otros para hacer las búsquedas. Es decir, eh, ustedes muy bien saben y recuerdan que eso lo vimos en el proceso de reclutamiento. Acuérdense que veíamos métodos y técnicas. Cuando hablábamos de métodos era método de reclutamiento interno, método externo o método mixto. Y cuando hablábamos de técnicas hablábamos de, es decir, por dónde nos íbamos a ir, ¿verdad? Aviso de prensa, revistas especializadas, redes sociales, páginas de preempleo, recomendaciones que lo llama acá boca a boca, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, fuentes alternas de reclutamiento, lo más probable es que entonces, digamos que de manera adecuada pueda tener mayor, perdón, mayor posibilidad de dar con el perfil requerido. El área responsable es el área de recursos humanos. Aquí sí, recursos humanos debe mantener su nivel de responsabilidad para esto, ¿ok? Y finalmente dice indicadores. Bueno, un indicador que es directamente aplicable a recursos humanos es tiempo promedio de presentación de la búsqueda en los medios seleccionados. Es decir, cuánto tiempo tardo yo desde el momento que el gerente de línea me hace el requerimiento al momento en que yo eh, publico la vacante. ¿Okay? Porque tampoco es así tan inmediato que lo haga. Me requirieron ahorita y a la media hora ya tengo el aviso. No. Hay que hacer un análisis, ¿verdad? Hay que revisar las políticas. Y otro indicador podría ser medio de publicación más efectivo. Ustedes digamos, en algún momento aplican el proceso de reclutamiento, uno paulatinamente comienza a darse cuenta qué medios son más idóneos para atraer candidatos o incluso qué medios son idóneos para atraer a algún tipo de candidatos. Por ejemplo, si nosotros vamos a LinkedIn, el 90 y tanto por ciento de los que allí están registrados son profesionales. Eh, Tal vez un aviso de prensa me va a atraer profesionales y no profesionales. Eso no significa que los no profesionales no tengan oportunidades, ¿verdad? Pero si yo publico en una revista especializada, por ejemplo, si yo estoy buscando un gerente de recursos humanos, vamos a suponer, porque hay que buscar, y yo publico esa vacante en una revista especializada de petróleo, entonces lo más probable es que allí vayan a estar registrados o sean usuarios, lectores de esa revista, profesionales relacionados con el medio del petróleo, energía, fuentes energéticas. Entonces posiblemente sean mínimo las personas que vayan a ver eso. Ahora, yo quiero conseguir un gerente de recursos humanos para una empresa petrolera, si cabe colocarlo en una revista especializada de petróleo. ¿Por qué? Porque los profesionales ligados o en relación a la industria petrolera van a leer esa revista porque saben que allí se publican vacantes. Entonces van a estar alerta, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos abordar el riesgo de proceso de reclutamiento inadecuado. Vamos a ver si hacemos un tercero y si yo les doy la oportunidad que ustedes hagan al menos uno. Vamos a hacer el 3, dice, ya vimos proceso de reclutamiento, ahora vamos a ver
proceso de selección inadecuado. Ya vimos el de reclutamiento, vamos a ver el de selección. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Proceso de selección inadecuado. Descripción del riesgo, pero nombre del riesgo, proceso de selección inadecuado. Descripción del riesgo. Proceso de selección que no permite filtrar los participantes en el proceso de manera adecuada. Es decir, ya salimos de reclutamiento y ya estamos en selección. Es decir, estamos ya haciendo pruebas, estamos haciendo pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, polígrafo, assessment, entrevistas conductuales, etcétera, ¿verdad? Proceso de selección inadecuado. Nivel de criticidad, yo lo coloqué en el intermedio porque pudiese estar entre medio y alto. Pero lo dejé en el medio. Pues dependiendo de cada organización va a determinar qué tan crítico puede ser o no, ¿verdad? Posibles consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a cabo un proceso de selección no adecuado? Primero, no se filtra de manera idónea los postulados, porque no tengo claridad de cómo lo debo filtrar. Posiblemente no conozco bien la descripción del cargo. Dos, posible selección inadecuada de personal. Sí, es cierto. Es posible que yo contrate a personas o yo seleccione a personas o profesionales que no tienen el perfil requerido o exigido por la organización. Perdón. No disponer de personal interno de recursos humanos que lleve a cabo las actividades de acuerdo al procedimiento y con valor agregado de su experiencia. Es decir, que yo coloque a alguien a hacer una entrevista y no la haga correctamente, que deje pasar información o elementos informativos del aspirante y no se tomaron en cuenta. Por ejemplo, una prueba de conocimientos, una prueba de habilidad, una prueba de destreza está desactualizada o no fue aplicada correctamente. O cuando se evaluó la prueba, cuando se fue a revisar el resultado, no se le dio la valoración adecuada porque yo no tengo la experiencia. Por ejemplo, no sé leer un test psicológico. Ahí hay poco de respuesta, pero yo no sé si eso está bueno o está malo. Entonces, todo eso me va a traer como consecuencia, ¿verdad?, de que no voy a dar con el adecuado. ¿En qué fase está? Está en la fase de selección. Está en la fase de selección. ¿Algún control existente? Bueno, deberíamos revisar las políticas de selección de talento humano. Así como revisábamos las políticas de reclutamiento, aquí tenemos que revisar las de selección. Porque acuérdense que en selección aplicamos todas las pruebas que nos van a dar insumos para conocer, más allá de lo que ya averiguamos en la entrevista, al candidato o a los candidatos, ¿verdad? Entonces, revisión de las políticas. Dos, revisión de los procedimientos que sustentan la política de selección del talento humano. No se olviden, una política es un documento que me permite guiarme en cuanto a actividades o normativas que hay que cumplir, pero las políticas tienen unos procedimientos que es la forma de aplicar. Por ejemplo, hay una política en la empresa y es, supongamos, ¿verdad?, que ustedes cobran los 15 y los 30. Pero si el 15 cae sábado, cobran el 14. Si el 15 cae domingo, cobran el viernes 13. Si el 30 cae sábado, cobran el 29. Si el 30 cae domingo, cobran el 28. Esas son políticas, ¿verdad? Ahora, su instrumentación y su aplicación va a estar relacionada con el calendario. Entonces, necesitamos tener un calendario actualizado que diga
este mes 30 cae sábado, entonces no podemos pagar el sábado 30, vamos a pagar el viernes 29, por lo tanto, al menos 3 días antes vamos a preparar la nómina para dejarla lista y que simplemente de finanzas den la orden al banco cuando hacer las respectivas transferencias de dinero a las cuentas de cada trabajador. Entonces, es importante revisar los procedimientos. A ver, supongamos que ustedes no tienen un procedimiento, para colocar en un proceso de selección a una persona que tiene una capacidad especial. Por ejemplo, perdió la audición de un oído, de los dos oídos, en una perdió la audición. El otro lo tiene normal. Entonces, cuando ustedes le preguntan a la persona, esta pregunta es básica, ¿usted le dio COVID? ¿Usted le dio a la chikungunya, no sé cómo se llama? ¿Usted lo vacunaron, no sé, la varicela, esas cosas? Entonces la persona le dice, ¿y usted tiene alguna afectación? Dice, sí, entonces la persona lo ve normal, dice, en el oído derecho yo perdí total audición, yo oigo solo por el izquierdo. Entonces, hay personas que se asustan con eso, entonces creen que la persona pues es incapaz de trabajar o de producir o de cumplir o ser responsable y nada que ver, por todo lo contrario. Entonces, tal vez a esta persona debe haber una política que diga, bueno, si la persona cumple con una serie de requisitos, entonces los puestos más idóneos para una persona que tenga una condición especial de haber perdido la audición parcial o total en uno de sus dos oídos, es asignarlo a tareas tales como, lugares tales como. Entonces, ese es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, mire, si se le va a contratar, nos gustaría contratarlo, pero la vacante que tenemos para usted no es la que usted se vea postulado, puesto que esto requiere o amerita una serie de actividades que su condición especial del oído no le va a permitir y le queremos ofrecer tal cosa. No estamos generando discriminación, por el contrario, estamos valorando a la persona y le estamos dando la oportunidad de ser contratado. Pero eso obedece a que yo estoy revisando mis procedimientos, porque normalmente contratamos pensando que todo está bien, que la persona está completa, tiene sus dos piernas, sus dos brazos, todos sus dedos, todos sus 5 sentidos desarrollados y muchas veces por situaciones de la vida alguna situación cambia, ¿verdad? Entonces nosotros como recursos humanos debemos estar atentos a eso. Eso no significa, eso no significa que no pueda trabajar. Simplemente que con nuestras políticas y nuestros procedimientos asociados a las políticas vamos a dar un tratamiento adecuado a esta situación. Acciones. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo si tenemos un proceso de selección inadecuado? Bueno, revisar periódicamente la política de selección de talento humano. O sea, revisar las políticas. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día con el tema del COVID, últimamente se habla menos, ¿no? Pero me imagino que sigue el virus por ahí. Tiende a ser algo más común que hace 2 años desarrollar entrevistas virtuales. Entonces la política está asociada a pues continuar con el proceso de reclutamiento, selección y contratación, minimizando riesgos y dándole pues la valoración adecuada a los candidatos. Entonces esa es la política, ¿verdad? Sí, vamos a seguir contratando, pero ¿cómo vamos a instrumentar el procedimiento? Entonces el procedimiento es entrevistas virtuales y el procedimiento dice que se le llama por teléfono o se le escribe un correo o incluso hoy en día por WhatsApp también es válido y se le indica a la persona si el día tal, a la hora tal, está disponible para hacer una entrevista virtual. Si la persona dice que sí, entonces se le envía el enlace tal vez unos 15, 30 minutos antes y entonces ya tenemos nuestro procedimiento listo para hacer la sesión virtual sincrónica y hacer la conversación requerida, ¿verdad? Eso es una política que yo debo revisar. Tal vez antes no, tal vez antes era que lo citaba la empresa a tal hora, en tal fecha, en tal oficina nos vamos a reunir y
nos conocíamos personalmente y hacíamos todo lo que íbamos a hacer ahí dentro del proceso. Otra acción, número 2, estar al tanto de los cambios internos de la organización y externos referidos al entorno. Es decir, este ejemplo que le acabo de dar es eso, número 2. Los cambios en el entorno han generado que de manera previsiva y bajo ciertas circunstancias llevemos a cabo entrevistas virtuales. Para algunos puede representar una ventaja, para algunos puede representar una ventaja y alguna desventaja, pero lo hacemos porque obedece a una política y aplicamos un procedimiento. Y una acción número 3 puede ser conocer las normativas legales vigentes. Es decir, por ejemplo, como todavía estamos muy ambiguos en esto de la virtualidad, hoy en día se tiende a interpretar situaciones que incluso ni siquiera están reglamentadas por ley, ¿verdad? Por ejemplo, no hay una ley, solo hay una recomendación del Ministerio de Educación que no es obligado pues pedirle al estudiante que encienda la cámara, pero no hay una ley que diga ley número tal, no hay una ley así, y si hay, está en estudio. Entonces uno toma la recomendación de un ente oficial como parte de una ley, por decirlo así. Entonces yo no les exijo a ustedes que enciendan la cámara. El que la quiera encender, la enciende. El que no la quiera encender, no la enciende. Creo que hay cosas mucho más importantes que la cámara, por aquello de que algunos dicen, bueno, pero pudiese estar yo entrando en la privacidad de la persona, estar viendo cosas que no debo ver o que esta persona no quiere que yo vea, y tendría toda la razón. Entonces alguien inventó por ahí los fondos de pantalla, no sé, que a mí me parecen horribles porque distorsiona la cabeza de la persona, pero bueno. Entonces hay que conocer las normativas, por ejemplo, no hay una ley que diga que la conversación, la entrevista, se pueda o no se pueda grabar. Eh, Dependiendo del software o la aplicación, ahí te aparece a ti como receptor, se comenzó a grabar. Eh, Tú pudiese decir, mire, yo no estoy interesado en que usted grabe esta conversación, pero lo que puede pasar que la persona pudiese decir, y si esto más bien me afecta del punto de vista negativo, que no me toman en cuenta. Entonces, como yo no estoy haciendo nada malo, bueno, grabe ahí la conversación y ya está. Eh, pero digamos que hay que estar atento a estas normativas de selección. Por ejemplo, fíjense que no hay una ley que diga, yo hace años, cuando iba a una entrevista, estaba yo muy jovencito, me decían, mira, hoy no lo vamos a poder atender, porque es que la persona que lo va a entrevistar no vino. Entonces yo como un jovencito ahí de 18, 19 años, bueno, está bien. Nosotros le llamábamos, entonces me llamaban a la semana y volvía a ir. Pero hoy en día, por respeto a la persona que tomó la decencia de asistir a nuestro llamado, si yo no lo puedo entrevistar, eso significa que no hay una planificación, que no se, porque todo lo planificamos desde lo positivo, no planificamos consecuencias. Entonces resulta que la persona que lo venía a entrevistar que lo iba a entrevistar cuando venía o se dirigía a la oficina, sufrió un percance y no puede llegar. Significa que nadie en la organización sabía de eso, nadie lo puede entrevistar, lo vamos a tener ahí esperando, o le vamos a decir, mire, váyase porque no va a poder, y como usted no es empleado, eso a mí no me importa, sí nos debería importar. Entonces, eh, incluso que pudiésemos estar hablando de normas de cortesía y de respeto, ¿verdad? Y de urbanidad, de civismo, darle respuesta a la persona que aceptó nuestro llamado. ¿Okay? Las áreas responsables siguen siendo recursos humanos, y algunos indicadores serían el número de subprocesos llevados a cabo de forma exitosa. Es decir, si yo llevé a cabo de manera adecuada la entrevista preliminar, la entrevista eh, conductual por competencias, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, el polígrafo, si llevé a cabo algún assessment, etcétera, ¿verdad? Eso sería, digamos, indicadores que nos pueden ayudar a determinar dónde están las fallas y mejorar, ¿verdad? Y otra sería número de sus procesos que no se ejecutaron. Es decir, número de sus procesos en selección
que no se ejecutaron o no se ejecutaron correctamente. Eso nos debería dar a nosotros una información valiosa eh, para evidentemente mejorar. Entonces, si lo ven, tenemos entonces otro, otro eh, caso aquí. Hemos estudiado 3 casos. Yo les he dejado, bueno, les he dejado 10 más, evidentemente no lo vamos a hacer ahorita. Voy a mencionarles los que les he dejado. Inducción inadecuada al personal que ingresa a la organización. Eso es un riesgo. Cuando la inducción que damos no es la adecuada, o la hacemos muy rápido, o dejamos por fuera datos, información valiosa. Culturalmente no le damos importancia al proceso de inducción. Recuerden que cuando estudiamos el módulo 1 decíamos que una vez que el módulo, cuando vimos la primera parte del módulo 2, el reclutamiento, selección, contratación, decíamos que cuando se contrata a la persona, se le hace la oferta de servicio y económica y la persona acepta, el siguiente paso es darle fecha de ingreso. Y entonces el día que ingresa, lo que hacemos es pedirle que se dirija al área de recursos humanos. ¿Para qué? Porque es importante ahí darle una inducción, se le llama inducción general, donde se habla de las generalidades de la organización. Pero una vez que se da esa inducción que le lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos, viene la inducción específica. Y esa inducción específica la da el gerente de línea, el supervisor o la persona que el gerente de línea designe en su departamento. Y ahí le va a hablar específicamente del puesto, las tareas, las actividades, los procesos, las herramientas, con qué personas o unidades se va a relacionar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo no le doy una inducción adecuada a la persona que ingresa, lo estoy dejando así como más o menos en el limbo, ¿verdad? Estoy dejando muchos vacíos y posiblemente esos vacíos van a afectar la productividad de esta persona, más allá de que por nivel de cortesía, pues una persona nueva, que normalmente yo puedo ser muy experto en algo, pero si yo llego nuevo a un lugar, lo más probable es que yo quiera, pues, irme adaptando a los elementos que para otros ya son cotidianos, pero para mí no lo son. Entonces, pero requiero de un periodo de adaptabilidad o de adaptación, ¿verdad? Entonces, les pediría, pues, si quieren desarrollar ese, ya después que terminemos la clase. El otro es el número 5, no se cuenta con políticas definidas de reclutamiento, selección y contratación. Esto es simplemente, por ejemplo, que cada departamento contrata. Algunos departamentos le piden apoyo a recursos humanos y hay otros que no, que ellos mismos contratan a su personal. Pasan por alto el departamento de recursos humanos y eso evidencia un irrespeto y una poca confianza hacia el departamento e incluso un irrespeto de los líderes. Porque si yo soy, ustedes son los gerentes de recursos humanos, pues se supone que una de mis grandes responsabilidades y asesorías transversal a la organización es liderar y llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Entonces, si no se cuenta con estas políticas, lo más probable es que nunca estemos dando con el idóneo. O incluso podemos llegar hasta algo peor, que cada departamento tenga un mini departamento de recursos humanos. Y nosotros como departamento oficial de recursos humanos quedamos prácticamente para nada. Entonces, de allí, insisto, eso que yo les decía en la primera clase, convertirnos en un socio estratégico de la organización. O sea, que seamos necesarios para la organización. No solamente en esto de reclutar, seleccionar y contratar, sino para muchas otras cosas. ¿Ok? El número 6, cada gerencia de línea realiza su contratación, lo acabo de decir. Eso es una gran brecha y yo he visto por ahí algunas organizaciones que eso lo permiten. Y saben dónde se escudan o dónde se excusan de que eso es así, porque te dicen es que nosotros tenemos el nivel de experticia. Está bien, nadie dice que recursos humanos tiene que ser el experto en todo, pero es que él lidera el proceso. Y el proceso de reclutamiento, selección y contratación, nadie dice que yo no puedo incluir al gerente de línea.
debo incluirlo porque él es mi cliente y, y mínimo tiene información valiosa que yo debo manejar con él para poder entonces brindarle un excelente servicio. Es como que ustedes sean vendedores de vehículos nuevos o usados. Y ustedes me dicen, necesito comprar un carro, y yo les diga el carro que tienen que comprarse. Entonces llego y yo le digo, no, mira, espérate, pero es que mira, mi núcleo familiar es de 11 personas, porque es mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa, la señora que nos ayuda en la casa, somos 11, entonces yo no necesito un carro, necesito una camioneta grandota de 3 hileras. Ah, ok, entonces yo como cliente, en este caso yo como gerente de línea, yo le doy a ustedes, al vendedor o a recursos humanos, le doy mis especificaciones de qué es lo que yo requiero. Por eso es que el proceso no es exclusivo de recursos humanos, lo lidera. Una cosa es liderar y otra cosa es tomar la decisión. Por eso hemos hablado de asesoría. Recursos humanos es un asesor transversal en la organización de todas las áreas en materia de recursos humanos. ¿Ok? A ver, por acá, ¿alguien quiere entrar? Wow. Ah, perdón, tengo una mano o dos manos levantadas. A ver, déjenme ver. Eh, Marcela, creo que levantaste la mano, ¿verdad? Adelante. Sí, solo una pregunta en cuanto a los perfiles de puesto. ¿Existe inconveniente, por lo menos donde en la municipalidad que yo estoy, han tenido por costumbre poner en los perfiles de puesto que se necesita tal profesional o tal persona o carreras afines? Le ponen 2 carreras y después carreras afines. Se me dio un caso que en carreras afines me querían meter a alguien, o sea, querían meter a alguien en esa plaza que no correspondía, o sea, no tenía nada que ver, pero como dice carreras afines, o sea, ahí será factible mejor dejarlo tácito y quitar eso, carreras afines. Bueno, fíjate, Ada y colegas, bien interesante. ¿Por qué se usa el término carreras afines? Por lo siguiente, vamos a suponer que yo estoy buscando a un contador, ¿verdad? Lleva contabilidades, procesos contables, procesos de auditoría, ¿verdad? Pero resulta que llegó no un graduado en contaduría, sino un graduado en administración, licenciado en administración. Y yo busco un licenciado en auditoría, por ejemplo. Perdón, en contaduría pública. Busco un licenciado en contaduría pública que haga labores de contabilidad, de auditoría, pero me llegó un administrador, licenciado en administración, pero resulta que tiene y es demostrable su experiencia en contabilidad y auditoría. Entonces, cuando decimos carreras afines, es que sea demostrable que a pesar de que no es literalmente la misma carrera, digamos, oficial que buscamos, tu carrera, administración de empresas, sumado a tu experiencia demostrable, estás dentro de los elegibles, ¿verdad? Si eso es así, no hay problema, pero resulta que, como tú lo has dicho, cuando decimos carreras afines, yo, por ejemplo, pudiese colocar, no sé, otra carrera que esté relacionada con la rama de la administración. Por ejemplo, yo soy licenciado en mercadeo. Un mercadólogo debe conocer procesos administrativos, pero resulta que en la carrera se enfocan más en procesos de mercadeo y superficialmente en algunos procesos administrativos. Entonces, son carreras afines, pero no tiene el fundamento de conocimientos para ello. Entonces, algunas empresas prefieren, es decir, se solicita un licenciado en contaduría pública o licenciado en auditoría con experiencia en esto y en esto. Se valorarán carreras afines, pero ahí las dejamos claras. Ejemplo, con administración que puedan demostrar el conocimiento de los procesos requeridos. Es distinto, ¿verdad?
Porque si yo lo dejo ambiguo, entonces mira, cualquiera va a decir, esta es una carrera afín, y pues yo, es como que tú busques, no sé, un médico. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando a un médico cirujano para que atienda los partos por cesárea. Entonces resulta que una carrera afín a la medicina es odontología porque es una carrera del área científica. Entonces tú te presentas con tu currículum, mire, yo soy odontólogo y vengo a aspirar al cargo de médico cirujano de partos por cesárea. Te van a decir, ¿está bien? ¿Lo voy a meter el proceso? No, no. Usted tiene una carrera afín, pero no se compagina en nada con lo que andamos buscando. Por eso algunas empresas prefieren dejar a un lado el tema de la carrera afín y dejar las carreras que para ellos afín se aceptan, serán valorados profesionales como licenciados en administración que puedan demostrar conocimientos del área contable y auditoría. Eso es distinto. ¿Sí, Ada? Sí, gracias. Bien, excelente. No sé si alguien más había levantado la mano, creo que alguien más, no estoy seguro. Yasmín, adelante. Yo quería consultar sobre cuando mencionó las políticas de reclutamiento. ¿Esas ya tienen que estar establecidas por la empresa o por el área de recursos humanos? Bueno, normalmente las políticas o cualquier política referida evidentemente al talento humano las propone recursos humanos y las aprueba la directiva. Por ejemplo, una política, leí tu comentario, David, siempre a la orden. Por ejemplo, una política puede estar referida a los aumentos salariales o a la revisión de ajustes salariales. Entonces, recursos humanos hace un análisis, revisa aquellas personas que vienen con desempeño muy bueno y que han pasado ciertos años o tiempo sin hacerle ajuste o darle un mérito o un mérito compensatorio económico. Entonces, plantea una política, ¿no? Y dice, aquellos trabajadores que tengan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, mínimo 3 años sin recibir ajuste salarial, pero que paralelamente sus últimas 3 evaluaciones de desempeño están en el rango muy bueno o excelente, serán considerados de acuerdo a políticas financieras de la organización, a una revisión y ajuste. Entonces llega Recursos Humanos y dice, mire, señor presidente o director o señor dueño, de acuerdo a la política que yo le presenté y usted aprobó, tengo 5 personas en esta condición, tienen más de 3 años sin ajuste, tienen un desempeño muy bueno, excelente, entonces son candidatos a hacerle un ajuste. El ajuste propuesto es de tantos por ciento para este, tantos por ciento para este, y estoy proponiendo que se haga efectivo a partir, no sé, del 1 de abril, por poner un ejemplo. Entonces ya la directiva, con la anuencia de finanzas, que es el que maneja los números, ¿verdad? Las finanzas de la empresa, la solidez financiera, te dirá si está aprobado, pero no para abril, sino para mayo. Entonces, pero digamos que esas políticas nacen de la asesoría que ve Recursos Humanos. El Recursos Humanos tiene que estar al tanto de la base de datos de cómo están los salarios, cuál fue el último ajuste que se le hizo a alguien. Y eso tiene que ver también con las escalas salariales, ¿verdad? Y las escalas salariales están referidas tanto a antigüedad, conocimientos, habilidades, profesión, aportes, etcétera, etcétera. Pero deben nacer de recursos humanos. ¿Sí? Gracias. A la hora. Bueno, el que estábamos hablando, cada gerencia realiza su contratación. Otro puede ser los canales, el número 7, los canales de reclutamiento no adecuados a las exigencias de la organización. Eso lo nombramos un poquito hace un ratito, donde yo me voy por un medio de prensa, por ejemplo, y no es el de mayor circulación o uno de los de mayor circulación. El 8 dice, deficiencias y demora en las legalizaciones de contratos laborales. Esto también es importante porque muchas veces la persona está en un limbo, no se le ha renovado el contrato, sigue trabajando horarios y todo lo demás,
Entonces, aún desconociendo la ley, entonces evidentemente lo estamos perjudicando. Aquí, evidentemente, el área de recursos humanos debe presionar al área legal de que los contratos deben estar preelaborados, deben estar firmados, y recursos humanos alerta con antelación cuándo va a caducar y cuál va a ser la decisión. Si el gerente de línea quiere renovar, hasta 2 renovaciones. Hay países que hasta 2 renovaciones, ya una tercera pasas a ser empleado directo. Hay países que son una sola. Hay algunos que son hasta 4. Normalmente es hasta 2. Entonces, eso debe estar alerta. Recursos humanos, comunicárselo al gerente de línea y al gerente legal, ¿no? O a la persona encargada de la parte de los contratos. El 9 dice, no existe el mínimo de variables definidas, llámese políticas, para los CV a fin de que entre en el proceso de selección. Ustedes saben que es muy difícil que nosotros le pidamos a un postulante que me entregue un CV con este formato, porque la palabra lo dice, es una síntesis curricular. Entonces hay personas que envían pues 10 páginas, 20 páginas, creyendo que mientras más información, más oportunidades tienen. Lo que sí es importante que nosotros internamente tengamos definido qué es lo que vamos a verificar del currículum. Por ejemplo, nombres completos, datos de identificación, llámese DUI completos. Hay empresas que quieren ver la dirección exacta donde tú vives. Normalmente uno coloca la ciudad, o sea, domicilio San Salvador. Si yo sigo en el proceso y a ti te interesa mi perfil, yo te puedo decir después, mire, yo vivo en tal zona. Y tú vas a poder valorar si es muy distante o no para la zona donde está la empresa en caso de que quede seleccionado, ¿verdad? Va a ser para, hay empresas que quieren que tú le coloques las notas obtenidas en tu carrera. Eso es absurdo totalmente. Eso no tiene nada que ver con el puesto. Lo que a mí me importa es que eres un profesional graduado y que una institución te dio ese título. Y yo tengo que confiar en ello, ¿verdad? Entonces aquí es definir cuáles son los datos básicos que vamos a requerir validar. Si no están, entonces es un argumento para decir este currículum no sigue avanzando, ¿verdad? O el currículum de esta persona no sigue en el proceso. El 10, realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación bajo presión. Esto es muy común, la gente quiere, los gerentes de línea quieren todo para ayer y se les olvida que hay un mercado y que el mercado también es exigente, o sea, nadie quiere ganar salario mínimo. No a todos le podemos pagar más de salario mínimo, va a depender de la posición, la experiencia exigida, pero también va a depender de lo que tú como organización le des al aspirante. O sea, esto es de mutuo acuerdo, ¿verdad? Entonces, no hay, y a pesar de que es un indicador que se le mide a recursos humanos, se llama tiempo promedio de contratación, no siempre sale bien favorecido ese indicador. Yo siempre se lo digo, no es igual buscar a un vulcanólogo con especialización en tsunamis a buscar un, fue lo que dije hace un ratito, un ordenanza. Son dos trabajos distintos, los dos son importantes, pero uno va a tener mayor probabilidad de que lleguen más candidatos y el otro prácticamente, si existen, están contratados. ¿Por qué? Porque son especialidades muy particulares, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay un tiempo promedio que uno diga, esto debe tardar tanto. Va a depender de ciertas características. Otra dice sobreexposición de hojas de vida. Es aquí cuando se corre el riesgo, digamos que las hojas de vida sean analizadas por otras personas ajenas al departamento. Por eso los currículos no pueden estar en manos de personas, e incluso aún siendo del Departamento de Recursos Humanos, que no tengan nada que ver con esto, porque es información clave de una persona que ha confiado en nosotros como organización. ¿Okay? El 12 dice, personal de recursos humanos con poco conocimiento sobre técnicas de selección, entrevistas conductuales por competencias, assessment center, grafología. Es decir, la entrevista es algo serio y eso lo veíamos la semana pasada. Por lo tanto, yo debo tener a alguien que me dé valor al momento de rescatar la información producto de la entrevista. Y finalmente, el número 13, no validar de ninguna forma el proceso que lleva a cabo la empresa de outsourcing. Por ejemplo, si nosotros tenemos contratado un outsourcing que nos lleva a ese proceso de reclutamiento, selección y contratación, no quedarnos solamente en el candidato que nos trae, conocer el proceso que lleva a cabo esa empresa para dar con los candidatos idóneos, porque para eso le estamos contratando y le estamos pagando. ¿Okay? Bueno, colegas, mire,
Esta matriz se las dejo abierta para que, espero que les sirva, la llenen de acuerdo a las características propias de su organización. Cualquier consulta que tengan sobre la misma, sobre algún campo, estoy a la orden, no hay ningún problema. Ustedes ya tienen en su base de datos, en su plataforma, ya tienen su proyecto número 2 del módulo 2, que es una entrevista. Ya se los alojé, ahí le dejo el cargo. Ustedes lo que van a hacer es que van a definir las preguntas de corte conductual que harían hipotéticamente ante un entrevistado. ¿Okay? A partir de este momento, los proyectos los pueden hacer en equipo, hasta de 5 personas máximo. Si lo quieren hacer con 4, con 3, con 2, y el que quiera trabajar individual, porque no importa la razón, pero tiene que hacerlo individual, no hay ningún problema, puede trabajar individual. No se olviden nuevamente, aunque lo hagan en equipo, todos y cada uno de los miembros del equipo deben alojar por separado en la plataforma el trabajo. Si no, el INSAFOR y la universidad no lo valida. Si trabajaron 4 personas, cada uno aloja con su cuenta en la plataforma su trabajo. Solo que para yo poder saber quién es el equipo y si a uno le coloqué 9, entonces al otro le tengo que colocar 9 o 10, la nota que sea, todos le colocan una portadita donde estén los miembros del equipo. Pero el trabajo se sube individual, aunque lo hayan hecho en equipo, ¿ok? Igualmente lo tienen hasta el 23 de abril, porque ese fue el acuerdo. El último día de clase, hasta ahí tienen chance de enviar todo. Solo la recomendación que le hago todos los sábados, no lo dejen para última hora. Se les está dando este chance para que no se sientan presionados, hagan trabajos como sé que lo hacen de calidad, porque ya he revisado algunos. Ya he colocado notas, solo que no las he habilitado porque son pocos los que me han entregado lo del módulo 1. Pero las puedo habilitar si quieren a partir de mañana, no hay problema. Pero ya ustedes tienen su proyecto número 2 y a partir de acá lo pueden hacer en equipo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hola, sí, yo. Adelante. Y en el caso de querer hacer... Hola, ¿me oye? Sí, adelante. Sí, en el caso de querer hacer, por ejemplo, o de conformar los grupos, ¿cómo se haría en ese caso? Bueno, mire, le voy a decir cómo han hecho otros. Como todos están bueno, creo que todos están en el WhatsApp. Por allí la gente empieza a ponerse de acuerdo. Dice, mira, yo, Roberto, no tengo equipo. Entonces dice Ada y dice Ángeles, bueno, yo tampoco, si quieren nos unimos. Entonces se une luego Marcela y se une otra persona y lo hacen de 4, de 3, máximo 5. Así lo han hecho, no hay ningún problema. Si el grupo es de 2, también es válido. O sea, es de 1, 2, 3, 4 hasta 5. Así. Pero digamos que lo dejo libre, yo no me tomo la libertad de decir tal persona va a trabajar con tal. ¿Por qué? Bueno, porque cada quien tiene sus rutinas, sus horarios, entonces yo pues no quiero entorpecer eso, ¿verdad? Por eso incluso dejo libre que el que lo quiera hacer individual y administre su tiempo lo haga individual, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, comprendo. Gracias. A la orden. Gracias. Bueno, colegas, ya los otros me están llamando, ¿qué ha pasado? Le digo que nos conecten 5 minutos. Bueno, mire, fue un placer compartir con ustedes. El próximo sábado, bueno, ya mañana domingo les alojo el material del módulo 3. El módulo 3 es, digamos, el tema crucial es el proceso de desarrollo y plan estratégico de capacitación. Vamos a comenzar a ver en la parte de capacitación. Para eso van a tener un proyecto que a mi juicio, el del módulo 3 y el módulo 4, bueno, todos son importantes, pero creo que por la magnitud les da la oportunidad a ustedes de desarrollar mucho conocimiento. Ustedes van a preparar un plan estratégico de capacitación de toda la organización. Entonces, eso igual vamos a ver los contenidos, vamos a aclarar dudas, vamos a desarrollar todo para luego darles el caso de estudio.
creo que se los había dicho, si algunos quieren trabajar en algo propio de su organización, es perfectamente válido, no hay ningún problema. Lo pueden hacer, no pasa nada, ¿ok? Lo que importa aquí es que apliquen el método estratégico de desarrollar un plan de capacitación, ¿ok? Pues les agradezco su tiempo, su dedicación, siempre a la orden para todos. Cuídense mucho, vayan con Dios y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado. Mañana espero ya subirle la grabación que la estaba grabando, ¿ok? Así que tengan buenas tardes y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, A la feliz orden. tarde. Cuídense. Buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.